esto no se trata de religión, esto no se trata de rituales ni de dogmas. Hola, bienvenida a tu estudio bíblico. Yo soy Marcel y estaremos estudiando el capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Estamos estudiando un capítulo por día, el Evangelio de Juan completo. Y si aún no tienes tu guía de estudio para que te acompañe en todo esto, puedes obtenerla en el link de este video. Esta guía fue diseñada para acompañarte, así que solamente tienes que dar clic en el link que está en la descripción del video y ya tienes tu guía totalmente gratis. Ok, vamos a iniciar este Bible Study con una oración cortita para que el Señor sea dándonos sabiduría para poder entender su palabra y lo que Él nos quiere decir en este día. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Padre. Padre, te presentamos este estudio bíblico para que seas tú dándonos la sabiduría, Padre, el entendimiento, Padre, para poder comprender lo que tú quieres decirnos en tu palabra, Padre. Padre, examina nuestros corazones y purifícalos, Padre, de todo orgullo, de toda vangloria, Padre. Que sea tu nombre glorificado en este estudio, Padre. Padre, que cada palabra que salga de nuestra boca sea inspirada por tu Espíritu y que sea para exaltar tu nombre, Padre. Padre, te pido que este estudio no sea solamente un estudio intelectual o teológico, Padre, sino que seas tú, Padre, revelándote en tu palabra. Padre, yo oro para que seas tú glorificándote, Padre, en la vida de cada persona que vea este estudio bíblico, en la vida de cada persona que tenga la oportunidad, Padre, de escudriñar en tu palabra. Padre, sé que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple con el propósito con el cual la envías. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por alguna razón siento que estoy orando en público y por eso me pongo un poco nerviosa, pero que sea el Señor glorificándose y quebrantando toda timidez, toda vergüenza en este momento y que sea Él revelándose en su palabra. Entonces ya vamos a iniciar ese estudio bíblico. Em, Aquí yo hice mis notitas en My Bible. Tenemos en el capítulo 3 que habla sobre Jesús y Nicodemo. Este encuentro fue transformador. Juan 3, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo se acerca a Jesús en la noche, tal vez por timidez o porque no lo vieran acercándose a Jesús. Nicodemo era un fariseo culto y religioso. Era una persona que en ese tiempo tenía una alta influencia y un alto rango entre los judíos. Y más arriba, en el capítulo 2, versículo 23, vemos que muchos hombres creyeron en Jesús por las señales que él hacía, por los milagros que él estaba haciendo. Y asimismo Jesús no confiaba en ellos porque los conocía sus corazones. Ellos creyeron en ese momento en Jesús por las señales que él hacía, no por quién era él en esencia. Nicodemo le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba sorprendido por las señales que hacía Jesús, pero creo que en él había como un poco todavía de duda y de incredulidad, y Jesús eso lo sabía. Muchos incrédulos pensaron que él no era el Mesías, pero Jesús sabía exactamente a lo que venía, por lo que, como más arriba en Juan 2:25 dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, es decir, él sabía lo que había en el corazón del hombre y de que había también esa falta de reconocimiento de que él era Dios. Bueno, vamos a seguir, que esto se va a poner interesante y picante. Ok, vamos aquí. Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se queda en shock. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo que yo tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo que yo tengo que volverme a entrar en la barriga de mi mamá para yo ser salvo, para yo ser salvo o para yo entrar al reino de Dios? Lo que Nicodemo no entendía es que Jesús le estaba hablando de algo aún más profundo, que era que esto no se trata de religión, esto no se trata de rituales ni de dogmas, esto se trata de una verdadera transformación espiritual. Muchas veces nosotros creemos que seguir reglas, ir a la iglesia, practicar el bien nos hace estar bien con Dios. Pero Jesús deja bastante claro que no se trata de cambiar hábitos, se trata de recibir un nuevo espíritu. Y eso
no es algo que logremos con nuestro propio esfuerzo. Eso es algo que Dios hace dentro de nosotros. Es algo que Dios hace cuando nosotros creemos en Él. Y mientras más nosotros creemos, más Él va obrando. Esta pregunta me confronta bastante y es si yo realmente estoy haciendo las cosas porque simplemente trato de hacerlas bien o yo realmente me estoy rindiendo a Dios. ¿Será que yo realmente tengo una relación viva e íntima con Jesús? ¿O yo simplemente estoy siguiendo alguna tradición o una religión? Ya que Nicodemo estaba curioso y bastante confundido acerca de nacer de nuevo, Jesús le explica y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús enfatiza diciendo que se necesita de una conversión radical por el Espíritu de Dios. Me da curiosidad que Jesús dice el que no naciere del agua. Yo en mi conocimiento limitado pensaría que nacer del agua es como un bautismo. Pero creo que no solamente signifique esto en este contexto. Puede referirse también a cuando estás en la barriga de tu madre, que es como, hay como un saco. Ese saco también tiene como que el agua y todo eso que protege al bebé. El agua significa purificación. En sí, a lo que Jesús se refiere aquí es el nacer de nuevo, purificado por el Espíritu de Dios. La carne nos ala y somos naturalmente atraídos al pecado, atraídos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Esto es la carne. Mientras que el Espíritu que reconoce a Dios, que reconoce a su Padre, busca agradarle a Dios. Ya al final Jesús conecta esta enseñanza a Nicodemo con un evento del Antiguo Testamento y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree, escucha esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se refiere a la historia cuando el pueblo de Israel pecó y Dios envió serpientes venenosas como castigo. Entonces, la única forma de poder salvarse era mirar una serpiente en específico que tenía Moisés. Esta serpiente era de bronce y lo único que tenían que hacer para poder salvarse era mirar y creer. Listo. Entonces aquí Jesús de manera muy sutil lo que él está diciendo es que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así iba a ser él levantado en la cruz. Así como las personas lo único que tenían que hacer era mirar esa serpiente y creer en él, así lo único que nosotros tenemos que hacer es mirar a Jesús y creer en él. Así como los israelitas en la historia de Moisés no podían salvarse a sí mismos, así nosotros tampoco podemos salvarnos a nosotros mismos. Lo único y la única solución es mirar a Jesús y creer. Entonces ya más abajo viene el versículo más famoso de la historia de la Biblia, que es Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay tres verdades claves. Primero es que Dios nos ama intensamente. Lo segundo es que Dios da. Lo tercero es que Dios salva a quienes le creen. Quiero que profundicemos aquí específicamente en Juan 3, versículo 20. Los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Muchos rechazan la luz, muchos desde que les mencionas el nombre de Jesús lo rechazan conscientemente, porque muchos tienen un interés personal en pelear su verdad contra la verdad de Dios. Practicar la verdad para mí
significa seguir a Jesús. Ya casi finalizando este capítulo número 3, tenemos el testimonio final de Juan el Bautista hacia Jesús. Jesús estuvo con sus discípulos haciendo la obra del bautismo como para honrar lo que hacía Juan el Bautista. Era como su humilde forma de reconocer la labor que había estado haciendo Juan el Bautista. Los discípulos de Juan, me imagino que estaban como bochinchándole, tal vez diciéndole, mira, Jesús también está bautizando, como tú que también bautizas. Él está ahí y todos vienen hacia donde él para que él y sus discípulos lo bauticen. Y él sigue, y él está haciendo ahora lo que tú haces. A lo que Juan el Bautista responde lo siguiente: oye, ese hombre sabía lo que venía. Oye, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Después de que Juan el Bautista ve a sus discípulos bochinchando, diciéndole, mira, Jesús está bautizando también, igual que tú, él agarra y le dice, no puede el hombre recibir nada si no fuese dado del cielo. Él reconoce que ese ministerio y que sus propios discípulos son un regalo de Dios. Eso no es de él, eso no es para gloria de él. Él reconoce el lugar que él tenía, sabiendo que él no era el Cristo, es decir, que él no estaba por encima de Jesús, del Rey, pero tampoco él se estaba como tirando por el piso, tampoco como pensando que él no tenía un propósito en Dios o un llamado en Dios. Él sabía exactamente que su propósito era anunciar la venida del Mesías. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Que Juan el Bautista vendría siendo como el padrino, como un testigo que está ahí, como alguien que está preparando, como alguien que está velando, como para que todo se dé bien, para que todo esté bien preparado. ¿Tú entiendes? También en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hace referencia a que Yahvé era el esposo de Israel.